Buenos días, gracias por estar en la universidad un sábado por la mañana. Bueno, lo que quiero comentar un poco aquí en un ratito es ver un poco los distintos movimientos, comunidades virtuales o movimientos un poco subversivos que han producido las redes desde sus inicios, ¿vale? Para ver qué características organizativas tienen principalmente. A ver si coge esto el pen y os pongo algo bonito ahí detrás mientras hablo. Por el pen. Yo es que no sé usar Windows. Yo tampoco. Esa es una imagen. Bueno, son dos. Ahí como para atrás. Bueno, he comentado un poco, vale, lo más rápido que pueda también. ¿Esto se está cambiando solo o qué? Se cambia solo, ¿no? Bueno, da igual, está también bien así. Bueno, un poco la... Joder, esta no. Lo has puesto como presentación, creo. Ah, porque le he dado aquí, ¿no? Dale ahí mismo. Yo tampoco sé usar Windows, la verdad. Bueno, así queda bien. Vale. Bueno, un poco espérate, que tengo que abrir aquí mi documento. En todo el streaming además. Bueno, un poco los principales movimientos que han favorecido la tecnología, ¿vale? Principalmente, bueno, en principio la tecnología siempre marca el ritmo de mucho avance y de muchos conflictos que se dan porque aparecen medios tecnológicos, ¿no? Incluso el feminismo, el ecologismo y en temas de conocimiento, pues con una especial importancia. Muchas veces la tecnología, la propia tecnología y la existencia de la tecnología que hay, la que marca el ritmo de los conflictos que hay en ese momento y de los métodos también de organización, ¿no? He puesto ahí al principio 1450, la imprenta y los soportes, porque tiene especial importancia en conflictos que se dan después ya en final del siglo XX mucho más, a un ritmo mucho más rápido por la evolución de la tecnología, pero es principalmente cuando empiezan los primeros conflictos en cuanto a la propiedad del conocimiento, ¿no? Y además los conflictos con respecto al conocimiento empieza por cambios tecnológicos referentes al soporte en el que se almacena la información, ¿no? Primero son los libros, la imprenta, ¿no? Pues las legislaciones que hay para evitar la copia de libros y demás, ¿no? Por la monarquía absolutista y demás, ¿vale? Y después conforme va avanzando los instrumentos capaces de gestionar de manera eficiente la información, pues en un proceso histórico van cada vez siendo más potentes, pero también estando cada vez en manos más distintas, ¿no? Y con una mayor igualdad, ¿no? Mientras que en la imprenta, ¿no? Sobre todo al principio, había una desigualdad entre quien podía acceder a determinados medios, pues ya cada vez ya no es así, ¿no? Y se convierte en una realidad inevitable, ¿no? Son conflictos que se van sucediendo en base a inventos técnicos, ¿no? Avances tecnológicos, ¿no?
Por ejemplo, es significativo que la primera movilización que se produce en España de manera descentralizada, ¿vale? Y bueno, había habido más movilizaciones de manera descentralizada, pero sin un nacimiento, sin un núcleo del que salga esa movilización y además por una reivindicación que era concretamente por el 0,7, que es una reivindicación que era incluso no era para sí mismo, pues en el 0,7 ya incluso se empiezan a ver cambios en el método de organización, principalmente por el aparato de fax, ¿vale? Que no es que sea tampoco algo demasiado novedoso, y sobre todo si lo vemos ahora, pero sí que me parece importante destacar, ¿no? Como por ejemplo en el 07, pues el aparato de fax era como lo que estaba ahí detrás, ¿vale? No era una tecnología que llegase a todo el mundo, pero sí que cambiaba el método organizativo y permitió un poco que eso se realizase más o menos de manera más descentralizada, ¿no? Sin viajes a Madrid y demás. Vale, un poco la aparición del teléfono, ¿vale? Es lo que un poco acelera, ¿no? todo lo que es la comunicación entre personas, ¿no? Es importante, además, que el teléfono es un invento colectivo de la ciudadanía, ¿vale? Porque en principio no, cuando se cablea, no sé si era Londres, bueno, pero cuando Alexander Graham Bell hace su proyecto de cableado, ¿no? Que se le atribuye la invención del teléfono, lo hace con una idea de negocio de distribuir música, ¿no? Lo que ahora es la música online, ¿no? Pues es la idea que él entonces tuvo, ¿no? Pero, entonces no había soportes tampoco para música, la gente iba a ver música en directo y era como un medio de acercar la música al hogar, ¿vale? Pero no tuvo éxito, y fueron después él tuvo la idea de dejar que la gente haga con esa infraestructura que había montado, pues dejó libertad a la gente para usarla, ¿vale? Y ahí es cuando se produce pues ese fenómeno en que una multitud construye su propia forma de usar la tecnología y da lugar al teléfono, ¿no? Y como para la gente es mucho más importante la comunicación de tú a tú más abierta, le supone mucho más beneficio que unos modelos comunicativos que sean, ¿no? La idea de Bell, que era mandarnos la música que quisiera a todo el mundo y demás, ¿no? Además, con la invención del teléfono es cuando se empiezan, podemos ver las primeras comunidades virtuales, ¿vale? Que están alrededor de eso, por el 76, los flics que llamaban, ¿no? Que bueno, había un enlace por Canadá de una centralita que se habían dejado abierto, entonces también habían inventado una cajita para hacer llamadas gratuitas, ¿vale? Lo llamaban la caja azul, que por los tonos que marcaba pues conseguía que no se tarifase esa llamada, y había también en Canadá, pues un bucle abierto, ¿vale? A la que la gente llamaba y podían comunicarse entre ellos, ¿vale? Al final era un número de teléfono donde la gente llamaba, siempre había alguien ahí, y entre ellos pues iban intercambiando información, ¿no? La caja azul se hizo muy popular, principalmente por ese espacio, ¿no? En principio era un espacio de intercambio de información, un espacio donde ya intercambio de información masivo, ¿vale? Hay ya una conciencia del bien común y un valor a la red, en el sentido de que la red siempre te da más de lo que tú puedes volcar en ella, ¿vale? En ese sentido se hace la dinámica es abierta porque beneficia, ¿sabes? Contra más gente haya en un punto de información de intercambio, pues más valor tiene, ¿no? Entonces esa información va saliendo, ¿no? De ahí además hubo un movimiento gubernamental buscando estos que eran chavales, pues estilo la guerra, una película por ahí, ¿no? Los juegos de guerra,
¿vale? Pues era un perfil así, ¿no? Describe también esa película desde la misma época. Pues eran chavales sin mayor peligro, ¿no? Y se monta una investigación del FBI brutal, ¿no? Pues un poco como se ve en la imagen de esa película, ¿no? En plan de la madre diciendo, ¿y mi niño qué hace si mi niño está ahí con el ordenador, ¿no? Y bueno, el libro es de Jacques Crackdown, la casa de... Bueno, hay una traducción en español, que es la casa de hacker, ley y desorden en la frontera electrónica, ¿vale? Que la traducción además es de Cristópolis, que vamos a ir repasando. Voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Bueno, después del 76, en el 78 ya es cuando... Eso tiene que estar mal. Eso sí. No, vale, la invención del teléfono no es en el 76. Eso está fatal. Bueno, es mucho antes, ¿vale? Bueno, y después las primeras redes más parecidas a Internet son las BBS, ¿vale? Donde no era una conexión como Internet, que era conexión siempre, pero ya permitía mandar mensajes entre, entre países y demás con distintos nodos, ¿vale? Podían tardar varios días si es de una parte a otra del mundo. Ya existía, ¿no? Después con Internet surge lo que es Usenet, que son grupos de como foros, ¿vale? Es un protocolo, ¿vale? Estamos hablando antes de que existiese incluso la web y demás, ¿vale? Eso viene de la BBS y de Usenet, incluso después, pues esos grupos de discusión, cuando se crea Internet, lo recupera de estas redes antiguas que existían, ¿vale? Y es interesante, ¿vale? Bueno, ahí también tengo el 91 que se crea Linux, pero es interesante lo de Usenet porque en el 95 hay... Lo voy a ir avanzando por aquí. Vale, bueno, después cuando empieza a popularizarse Internet, lo que surge es el software libre, ¿vale? Que es el movimiento que ha podido aprovechar mucho más las posibilidades de la red. Pero interesante el software libre, además de aprovechar la red para compartirse conocimientos y se trabaja en grupo, lo interesante es que la reinvente y la construye, ¿vale? El software libre es un movimiento no solo de construcción de software, sino que también construye la propia red que conocemos hoy. ¿Vale? Digamos, son movimientos que cambian, construyen la red. ¿Vale? Después los movimientos más importantes en los inicios de Internet son movimientos de ciberderechos, ¿vale? Y tienen muchas características de movimientos que podemos ver a partir del 15M, todo lo que estoy contando, como desde el principio, ¿no? Los movimientos de Internet salen del eje izquierda y derecha, ¿vale? Tiene una organización muy parecida a lo que estamos viendo ahora en 15M y todo lo demás, ¿no? Bueno, al final, el software libre pues crea un modelo de organización descentralizada donde no hay un centro, donde funcionan más o menos en red. Vale, en 1991 es cuando surge PGP, bueno, surge PGP y es cuando hay un momento de bastante de tensión con la red, ¿vale? El movimiento de los inicios de Internet, el más importante, es garantizar el derecho a la encriptación, ¿vale? Y a poder mandarnos mensajes. ¿Vale? Lo curioso es que un avance social o tecnológico hace caduca este conflicto, porque principalmente los programas de encriptación se consideraban armamento y entonces eso producía que al compartirlo por Internet pues pusiesen acusar de tráfico de armamento, ¿no? Finalmente, el que podría ser el primer abogado de la historia, pues consigue que al autor de este programa no le metan en la cárcel porque exportan el código en papel y eso les hace acogerse a derechos fundamentales de distribución de información y de literatura, ¿vale? Vale, después en el 95 en España surgen unas movilizaciones muy interesantes desde dentro de Internet. ¿Vale? Internet estaba muy poco popularizada
¿vale? Y es por un cambio de tarifas telefónicas, ¿vale? Y además la reacción de la red es pidiendo una tarifa plana. En ese sentido es una reacción bastante ambiciosa. O sea, una tarifa plana cuando el momento en el que no existía eso, ¿no? Es una batalla que se da muy descentralizada, sin organizaciones gordas, ¿vale? De ahí surge lo que ahora conocemos como la Asociación de Internautas, que se institucionaliza un poco, ¿no? Y queda aparte de este tipo de dinámicas de movimiento. ¿No? Como datos curiosos, estamos hablando de huelgas de conexión en las que la comunidad internauta decidía no conectarse a Internet y después pues se medía que estaba por encima de la mitad el tráfico de Internet por las mañanas, que incluye temas laborales, se redució a menos de la mitad y la participación, el tráfico de Internet por las noches en tiempos de ocio, pues la huelga se cuantificaba como en un 80% y, y foros y demás, pues estaban vacíos, ¿no? Entraba alguno y después escribía, ¿no? Estoy solo, no sé cuánto. ¿No? Fue una cosa muy curiosa. Vale, y he puesto en 1996 la Declaración de Independencia del Ciberespacio. Las fechas están súper desordenadas porque la Declaración de Independencia del Ciberespacio significa una declaración entre la gente que habitan esas redes se declaran como un territorio independiente, ¿vale? Además, en el momento que se da es casi cuando es el final de que Internet realmente sea eso, porque a partir del siglo XXI, ¿no? Un año más, adelante, años más atrás, es cuando la red empieza a incidir en el mundo real, ¿vale? Vale, quizá uno de los hitos más importantes en 1999 en Seattle es la creación de Indymedia, porque, como decía, es un movimiento que surge en base a unas protestas que eran en la calle por temas de contracumbres, el inicio del movimiento antiglobalización, del movimiento global. Y en una de esas primeras protestas en la que tuvieron que suspender la cumbre y demás porque bloquearon las entradas y demás, pues nació Indymedia, que es la que estuvo sirviendo datos, fotos casi en tiempo real de lo que estaba ocurriendo, ¿vale? Y a partir de ahí eso se distribuye como una red por todo el mundo, ¿no? Especialmente importante por eso, porque empieza a concienciarse de las posibilidades que tiene la red, ¿vale? Toda esa experiencia de software libre, de movilizaciones contra la encriptación, la red empieza a ser consciente de su potencialidad y la comunidad pasa de una actitud que se expresa en la Declaración del Ciberespacio de un mundo independiente del mundo real, donde los gobiernos y demás no tienen incidencia, a ser no un mundo distinto, sino un mundo que se mezcla con el mundo real, pero aparte es un mundo que ataca a los gobiernos en su terreno. Eso es especialmente importante también los movimientos en base a cultura libre, ¿vale? Pero eso me lo voy a saltar. Vale, bueno, y nos vamos al 2000, donde empiezan fue el primer Hub Meeting en Barcelona y empiezan a crearse los Hub Lab, que se empezó primero en Madrid y después pues la base también para una serie después de movimientos que se van creando después y tienen mucho que ver, están relacionados mucho unos con otros, ¿no? En el 2002 es cuando se aprueba la LSSI, tiene una oposición por parte de la red, ¿vale? Intenta cerrar web de manera administrativa,
¿vale? Sin que sea un web, sin que sea un web lo que lo haga. Y de hecho incluso lo consigue, ¿vale? Se empieza a usar principalmente para cerrar webs de venta de medicamentos y pornografía infantil por vía administrativa sin necesidad de un juez, ¿vale? Que es un poco el proceso que después se aprovecha con la ley CINDE para incluir en ese protocolo también los temas de propiedad intelectual. Vale, además, esas movilizaciones ya surgen de espacios como páginas web y demás, no como grupos de debate, en unos espacios un poco más centralizados, principalmente eso a raíz de Cristópolis, que bueno, fueron de Hacker Crackdown, la casa de hackers, la caza con Z, ¿vale? Que los andaluces pronunciamos de esa manera. ¿Vale? Y Cristópolis es una comunidad de traductores, de programadores en torno a la encriptación, ¿vale? Fueron los que tradujeron la casa de hackers y se interponen a esta ley que va un poco por la propiedad intelectual, no tiene mucho que ver con la encriptación. Vemos ahí cómo se van sucediendo un poco, ¿no? Unas cosas son herederas de otras, ¿no? El 2004 además en España con los atentados, ¿no? Vimos el 13M del Pasaló, que también es importante para ver todo lo que ocurre, ¿no? Tiene mucho que ver, el 15M bebe un poco de ese imaginario. Y V de Vivienda en 2006 también también surge de la red, ¿vale? Concretamente bueno, había protestas en Francia había disturbios y tal, ¿no? Y en España en Francia por SMS, pues se están organizando disturbios y demás, y aquí botellones, ¿no? Entonces un poco el mainstream, ¿no? Los medios, ¿no? Pues sacaron el discurso de mira lo que hacen los jóvenes aquí, ¿no? Y se les fue el discurso en contra, se convocó por internet, como comentaba Marta, fueron los comentarios de una noticia de 20 minutos del periódico, pues ahí la gente se unía, decía en mi ciudad va a ser tal, ¿no? Y es un poco la comunidad después que surge después la paz y demás, ¿vale? Un trabajo también que viene de ahí, ¿no? Para entender los lazos, ¿no? Después de eso es cuando viene todo el movimiento contra las GAE, contra el canon, que es un movimiento que también hace una fuerza brutal en la red, pero sale fuera, ¿vale? Y además hace un cambio, no sé si decir ideológico, pero de imagen, ¿vale? Hace un cambio comunicativo que llega fuera de la red y vamos, y se carga, ¿no? Una institución importante como la GAE, pues se la carga desde la red, ¿no? Y después de todo eso es cuando viene ya la ley CINDE, ¿vale? Que, bueno, en el 2008 es cuando se crea Hacktivistas, en un hub meeting en Málaga, ¿vale? Que ya vemos que se van lanzando las cosas anteriores con las posteriores, ¿vale? Muchas veces estos movimientos tienen identidades ad hoc, ¿vale? Cada movimiento pensamos las cosas tienen un hilo histórico, ¿vale? Muchas veces coinciden las personas o no, pero las personas después cambian, es algo cultural, no es que esto lo hagan las mismas personas y los que hicieron lo de 2000 lo hagan después. Entonces, a cada lucha casi que se reconfigura desde organizativamente hasta identitariamente. Muchas veces pues nos vemos todo ese tipo de relaciones, ¿no? Incluso la PAC, ¿no? Pues un V de vivienda y la PAC, pues parecen que estéticamente, que son dos cosas distintas que nadie relaciona, ¿vale? Pero si vemos como la PAC sale reforzada después del 15M, ¿sabe? Como hasta los tipos de cartel, del tipo de letra del 15M es el tipo de letra que se usaba en V de vivienda, ¿vale? Y desde el 15M se usan todos, ¿no?
Yo recuerdo eso, discusiones 15M que decía, Comisiones Obreras se quiere apropiar del 15M porque ha puesto una pancarta sobre la huelga, no sé cuánto, con el tipo de letra nuestro, ¿no? Decíamos, el tipo de letra nuestro. Va un poco de lado, ¿no? Pero son los que la gente más fetiche, ¿no? Y eso, bueno, y con la ley Sinde, pues hay movimientos, ¿no? Que todos conocéis también, que salen muy fuera de la red, ¿vale? Y junto con No los voten, ¿no? Y voy terminando, así terminamos en hora. No, y eso, y la ley Sinde pues también tiene unas identidades, un método organizativo bastante descentralizado, pero como decía el colectivo activista, quizá cumplió una visión especial porque además vio venir el ataque, entonces se organizó bastante bien en ese sentido, pero sí que supo jugar un papel no central que provocó que esa lucha por la ley Sinde, ¿no? Pues como ese 15M, que esa lucha no esté institucionalizada, o como ese no al canon y esa gente que cae, los colectivos que ahí participan, tanto por su naturaleza en los inicios, por su propio sitio donde quedan organizados, o incluso más adelante por decisión propia y estratégica, mucho más consciente ya después, juegan un papel, consiguen movilizaciones grandes jugando un papel más secundario, ¿no? De perfil bajo y tratando los mensajes, hacerlo lo más vírico posible y no queriendo después tomar el protagonismo y sacar rentabilidad de los movimientos. No profundizo más. Se podría profundizar mucho más sobre los modelos organizativos, cómo van surgiendo y comparando. Como ahora tenemos la mesa, podemos Pero seguir como, un poco como con todo lo que se está hablando estos días de los métodos del 15M, yo creo que muchas de estas cosas se ven, ¿sabes? Yo me permití eso, van cambiando los movimientos, las identidades difusas, pero reconozcámoslo, hay gente como Manje que la vas viendo desde Indimedia hasta todos, ¿sabes? Vamos teniendo, y aquí en el Congreso también nos hemos apropiado del 15M y utilizado una tipografía no es exactamente la misma, pero seguimos con el blanco, con el amarillo y negro de Indimedia y tú sabes, llevamos ahí, quiera que no tenemos nuestra identidad. Bueno, de Indimedia, que no he comentado el tema de Indimedia Estrecho, ¿vale? Porque también era un cambio importante de cambio de nuevo mundo, ¿no? Con respecto al mundo virtual y el mundo real, ¿no? Porque es virtual en el sentido de que el territorio del Estrecho no es un territorio habitable, no hay unas fronteras claras que lo delimiten. En ese sentido es virtual, ¿no? Pero es real en cuanto a una cosa física que está matando gente, ¿no? También lo que quería comentar, porque ayer se hizo un año de que 15 personas murieran en el Tarajal en Ceuta, ¿vale? Y no hay absolutamente ningún responsable ni se ha hecho absolutamente nada, ¿vale? Por la muerte de 15 personas en un sitio lleno de cámaras y supervigilado de policía, que esa policía pues, podría localizar muy fácil los delincuentes si quisiera, ¿no? Sí, pero a lo mejor los conoce. Una experiencia, lo de Indimedia podríamos hablar ahora en la mesa, ¿no? Que murió de éxito, porque ya todo era Indimedia. Cuando al principio de Indimedia nadie podía comentar una web, y hoy en día todo es Indimedia, ¿no? Es decir, que en verdad no la dejamos aparcada y le dimos un entierro digno con algunos artículos de epístolas. Y ahora mismo creo que está en archivo, ¿no? Se puede consultar en archivo, ¿no? Indimedia.